El 10 de septiembre de 2014, la policía del pueblo de Blackstone, ubicado en el estado de Massachusetts, recibió una llamada alarmante. Del otro lado de la línea, una mujer aseguraba que en la casa de sus vecinos había pequeños viviendo en condiciones inhumanas. Ese mismo día, los agentes acudieron a la casa y lo que encontraron superó los límites de la mente humana. Había basura, pañales sucios apilados, hasta casi 1 metro de altura, moscas, gusanos y pulgas. Incluso las paredes tenían pequeñas huellas de manos de niños pequeños y heces. Y eso no era todo. Los agentes encontraron algo mucho más escalofriante. Llegaron a salvar a 4 niños pequeños, de los cuales 2 no parecían haber recibido jamás la ayuda de sus padres. ¿Dónde estaban los adultos responsables? Un pequeño cartel de madera que adornaba un área por encima de la cocina decía "Mamá número 1", pero la realidad distaba mucho de aquellas palabras. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Erica Murray nació en 1983 y fue la tercera hija de Kevin y Jaron Murray. La familia vivía en una casa rural al sur del condado de Worcester, en Massachusetts. Kevin era mecánico de autos, mientras Jaron se quedaba con los niños y hacía las tareas del hogar. No tenían mayores problemas económicos y eran conocidos por sus vecinos por su espíritu sociable, ya que organizaban barbacoas a menudo. Erica, por su parte, era una niña alegre y simpática, que pasaba mucho tiempo jugando béisbol con sus hermanos, pero al llegar a la adolescencia, comenzó a preocuparse mucho más por su apariencia, sobre todo por su cabello y uñas. Tenía buenas calificaciones y encontró un trabajo de medio tiempo en McDonald's, aunque fue allí donde conoció a la persona, y no en el mejor de los sentidos. Raymond Rivera era empleado en el mismo local y tenía 7 años más que Erica. Él era oriundo de la ciudad de Framingham y tenía una hermana, Christine, que trabajaba en el mismo McDonald's. El flechazo entre Erica y Raymond fue automático y al poco tiempo comenzaron una relación amorosa. Al cumplir 18 años, la joven se enteró que había quedado embarazada y la noticia no fue recibida con alegría. Sentía que era muy chica para ser madre y la situación la avergonzaba. Se negó a asistir a su graduación para que sus compañeros no supieran que estaba esperando un bebé, aunque una amiga la convenció de hacerlo, y fue así que pasaron los meses, hasta que llegó el momento del parto. El 17 de julio de 2001 nació su pequeña, a la cual llamaron Kayla. Incapaces de mantenerse económicamente, Erica y Raymond se mudaron con ella a la casa de sus padres de Erica, Kevin y Jaron, pero una vez allí, la situación se tensó. Raymond se había vuelto celoso y controlador. En 2003, Erica quedó embarazada de nuevo y definieron que debían buscar un hogar con más espacio. Se mudaron al pueblo de Blackstone, también en Massachusetts, donde vivía la hermana de Raymond. Cuando Erica dio a luz a su segundo hijo, llamado Nick, sus familias se preocuparon por su capacidad para criar a 2 niños. Sin embargo, Raymond consiguió un empleo de ventas en Staples Inc. y Erica comenzó a trabajar como vendedora en una tienda de artesanías. No solo logró mantenerse, sino que además Erica solía compartir en su cuenta de Facebook fotografías con su pareja e hijos, ya fuera festejando los cumpleaños o cocinando para ellos. En 2006, la hermana de Raymond se mudó de la casa y algo cambió para siempre en la dinámica familiar. Tanto Erica como su pareja descuidaban la limpieza del hogar, al punto en que todo quedó cubierto de basura. No obstante, Kayla y Nick seguían asistiendo a la escuela y tenían muchos amigos. Nadie sospechó que estuvieran viviendo en la inmundicia. Paralelamente, Erica seguía publicando en Facebook la parte que quería mostrar de su vida,
Había fotos del árbol de Navidad, de las comidas que ella horneaba y del Día de Acción de Gracias. Incluso había posteos donde se le podía ver en la granja de Reid, cosechando manzanas con Raymond y sus 2 hijos. Sus seguidores elogiaban la devoción que parecía tener hacia su familia, pero sus allegados sabían que algo no andaba bien. Erica había dejado de preocuparse por su apariencia, vestía ropa holgada, ya no se maquillaba y casi no salía de la casa. Además, varias vecinas notaron que de la casa salía un olor nauseabundo. Alguien reaccionó. En 2007, el Departamento de Niños y Familias recibió una queja sobre las condiciones en las que vivía la familia. Se desconoce quién presentó la denuncia, pero sí es seguro que los trabajadores no ingresaron a todas las habitaciones. El personal de la agencia se marchó del hogar, recomendando tan solo algunas mejoras. Los niños, por otra parte, parecían estar a salvo, por lo que el caso quedó cerrado. Ya en 2011, cuando Erica dio a luz a otra niña, se aisló completamente de sus allegados. Sin embargo, continuaba publicando en Facebook imágenes de sus 2 hijos mayores. Era como si la pequeña no existiera. Durante los siguientes años, un vecino denunció ruidos fuertes de un bebé, pero no se dio seguimiento al caso, hasta que ocurrió algo más impactante. En septiembre de 2014, Betsy Brown, vecina de Erica y Raymond, recibió un pedido extraño. Nick, de entonces 10 años, solía jugar con su hijo que tenía la misma edad. En un momento dado, el chico llamó a su madre y le dijo que su amigo necesitaba ayuda para que un bebé dejara de llorar. Betsy se sorprendió, ya que no sabía que los Murray tenían un hijo pequeño, pero fue a la casa para ver qué sucedía. Allí, la mujer descubrió las desastrosas condiciones en las que vivían sus vecinos, pero lo más sorprendente fue la presencia de 2 niñas, una de 6 meses y otra de 3 años, a quienes jamás había visto. Ambas estaban cubiertas con heces y mostraban signos de abandono grave. Betsy no tardó en denunciar a la policía las condiciones denigrantes en que vivían los niños, y después de interrogar a Kayla y a Nick, el 10 de septiembre, la policía obtuvo una orden de allanamiento y descubrieron que aquella era una verdadera casa de los horrores. La pequeña de 6 meses estaba cubierta de materia fecal y la niña de 3 años se mecía violentamente en una cama. Tenía un tono muscular deficiente, además de que no sabía pronunciar ni una palabra. La casa estaba tan sucia que los oficiales tuvieron que inspeccionarla con trajes especiales para protegerse de los olores y la contaminación. Después de tan solo 15 minutos, los investigadores se dieron cuenta que estaban cubiertos de pulgas e insectos. Sin embargo, lo más siniestro fue que dentro de una mochila había un esqueleto de un bebé recién nacido que aún tenía cabello. Tras descubrir esos restos, la policía obtuvo otra orden de allanamiento. Durante la segunda visita, los agentes hallaron los restos de otro bebé, con la placenta aún adherida. En otra habitación dentro de un closet, había otro cuerpo infantil, de un varón. Tenía pañales y estaba completamente vestido, pero sin vida. También había un perro sin vida en una bolsa, y otras mascotas, como gatos, que tampoco respiraban. Todos los metros cuadrados de la casa estaban cubiertos de basura. Había comida podrida, pañales sucios, biberones y gusanos por todas partes. Las cuadrillas de limpieza tardaron hasta 4 días en retirar todo. Paralelamente, la policía comenzó una investigación para entender cómo los niños habían llegado a vivir en condiciones tan deplorables. En total, los Murray tenían 4 hijos vivos, pero no había registros de nacimiento que no correspondieran a Kayla o a Nick. Los especialistas determinaron que las 2 niñas jamás habían visto la luz del día, tampoco habían visitado a un médico, ni habían sido vacunadas jamás. Ambas estaban severamente desnutridas y sufrían síndrome de privación ambiental extrema, una categoría clínica que suele aparecer en casos de aislamiento severo. La niña de 3 años tenía el desarrollo equivalente al de un bebé de 6 a 12 meses. Contaba con poco tono muscular
y no caminaba ni podía sostenerse por sí misma. Además, mostró signos de autismo. La pequeña de 6 meses podía llorar, pero apenas hacía algún otro sonido. Como si esto fuera poco, los médicos determinaron que las niñas tenían las cabezas aplanadas, lo que indicaba que habían pasado mucho tiempo de espaldas. Con respecto a los bebés que no estaban con vida, en ese entonces no se pudo determinar cómo perecieron, ni las edades precisas, pero los forenses indicaron que el hecho de que 2 de ellos estuvieran vestidos probaba que al menos habían estado vivos durante cierto tiempo. Erika, por su parte, parecía completamente disociada de lo que ocurría puertas adentro de su casa. El 11 de septiembre de 2014 fue sometida a su primer interrogatorio, en el que el agente Sean Murphy le preguntó si había dado a luz a otros niños que no sobrevivieron. Erika respondió que no, pero el policía replicó que habían encontrado los restos óseos de un bebé el día anterior durante el allanamiento. Finalmente Erika admitió haber dado a luz a ese bebé en su casa, pero indicó que pronto dejó de respirar, entró en pánico y decidió poner el cuerpo en el armario de un dormitorio. El agente le preguntó si creía que su comportamiento era normal, a lo que Erika respondió que no. Cuando indagó en por qué no llamó al 911, la mujer respondió: simplemente no estaba pensando, no lo sé. Con respecto a su pareja, Erika afirmó que Raymond no quería tener más hijos después de Kayla y Nick. Por ende, le ocultó durante mucho tiempo que la niña de 3 años y la pequeña de 6 meses estaban vivas. Como Raymond se había mudado al sótano de la casa, parecía no enterarse de nada de lo que ocurría, pero eso no era todo. Horas después, durante una segunda entrevista, la policía le dijo a Erika que habían recuperado los restos óseos de 2 bebés más en los armarios de su casa. En un principio, la mujer dijo que esos niños también habían nacido sin vida, pero tras la insistencia de Murphy y del teniente Gregory Gilmore, Erika confesó que uno de esos 2 bebés, una niña, había sobrevivido aproximadamente una semana antes de perecer. Relató que fue a ver cómo estaba y la encontró azul y sin respirar. Cuando se le pidió que explicara por qué no llamó al 911 o intentó reanimar al bebé, Erika volvió a afirmar que había entrado en pánico. La mujer quedó detenida sin derecho a fianza, bajo los cargos de ocultar el deceso de fetos, intimidación de testigos y permitir lesiones graves a un menor. El abogado de Erika, Kit Halpern, aseguró que era imposible que Raymond hubiera vivido en el hogar sin saber lo que estaba pasando. Sin embargo, el hombre fue acusado penalmente el 28 de agosto por otros cargos: posesión y cultivo de marihuana, que fue hallada en el sótano de la casa. El 14 de octubre de 2014, el juez David Locke fijó la fianza de Erika en $1 millón. Un médico declaró que uno de los bebés, hallado envuelto en pantalones deportivos de adulto, con el cordón umbilical y la placenta adheridos, podrían haber nacido sin vida. 10 días después, los fiscales dijeron que 2 de los bebés habrían sido solo fetos. Creían que pudieron haber nacido vivos y cuidados por algún periodo de tiempo. También se revelaron detalles escalofriantes de la necropsia de los menores. Los fiscales alegaron que Erika dio a luz a 2 niños en la bañera de la casa. Eran los que habían sido encontrados con ropa, pañal y babero dentro de 2 armarios. La edad gestional estimada fue ubicada entre 35 a 40 semanas, es decir que habían nacido a término y tuvieron oportunidades de sobrevivir de haber recibido los cuidados adecuados. Un patólogo no pudo determinar si uno de ellos nació vivo, pero llegó a la conclusión de que el otro sí, debido al avanzado estado de descomposición. Alegó que los bebés probablemente llevaban sin vida semanas o incluso años. Kayla y Nick, por su parte, estaban sanos, asistían a la escuela e incluso tenían buen rendimiento académico. Antes de que comenzara el juicio, la defensa de Erika se propuso reconstruir que él había llevado a terminar en el estado en que había sido encontrada. El abogado Halpern indicó que la vida de Erika había cambiado completamente 3 años atrás.
cuando quedó embarazada de un tercer hijo que su pareja no deseaba, presuntamente por problemas económicos. La mujer había dado a luz a los siguientes hijos dentro de su casa, y los niños mayores le dijeron a un vecino que su madre le aseguraba a Raymond que las dos niñas más pequeñas pertenecían a otra mujer y ella estaba cuidándolos. De hecho, hasta ese entonces, no sabían que eran sus hermanas. Pero Halpern señaló que era sumamente extraño que Raymond, que supuestamente vivía a tiempo completo en la casa, no supiera nada acerca de los niños que fueron hallados sin vida. Además, la defensa se centró en demostrar que su cliente no estaba en sus cabales cuando sus hijos fallecieron. Halpern declaró que Erica era poco consciente de los cargos por los que se le había acusado y solo quería hablar sobre el destino de sus hijos vivos. El abogado dijo haber llegado a la conclusión de que su cliente sufría algún tipo de trastorno mental. No había registros de que Erica hubiera sido víctima de violencia doméstica, o por lo menos nunca lo denunció. Halpern tampoco creía que sufriera problemas de alcohol o abuso de sustancias, pero sí aseguraba que Erica estaba atrapada en una relación emocionalmente abusiva. Además, estaba seguro de que en muchos sentidos, las percepciones de Erica no coincidían con la realidad. La mujer no se percibía a sí misma como negligente con las dos niñas más pequeñas y tampoco creía que su casa fuera inhabitable. Finalmente, los psicólogos mencionaron que Erica padecía trastorno de personalidad dependiente y rasgos disociativos. Sus publicaciones en Facebook daban cuenta que vivía en una realidad paralela. Una prueba de esto era que en junio de ese año había realizado una publicación en Facebook diciendo que algunas personas no deberían ser padres. El 3 de agosto, Erica había publicado lo siguiente, muy triste, en Facebook, tras saber la noticia del ahogamiento de un niño de 4 años en el río Blackstone. El 17 de ese mismo mes, compartió una foto de un niño de 2 años desaparecido en el oeste de Filadelfia. También publicó un enlace a una página para recaudar fondos diciendo: ningún padre debería tener que perder a su hijo. Aquellas publicaciones daban cuenta de la desconexión que tenía con lo que ocurría con sus hijos, pero aún faltaba tratar con el otro culpable del abandono de los niños. Raymond declaró que pasaba la mayor parte del tiempo en el sótano y no subía con frecuencia, por ende, desconocía tener otros hijos además de Kayla y Nick. Igualmente fue acusado de cargos de abuso infantil y terminó arrestado ese mismo año 2014. El hogar donde vivía la familia en Blackstone, apodada por la prensa la Casa de los Horrores, fue demolido el 17 de diciembre de 2015. El terreno se convirtió en un baldío porque nadie quiso comprarlo y fue adquirido por el municipio. En agosto de 2016, el abogado de Raymond presentó una moción para desestimar los cargos, ya que supuestamente nunca tuvo la custodia de las dos niñas que fueron encontradas en la casa. Sin embargo, los fiscales se opusieron y dijeron que él era el padre de todos los niños, incluyendo los que habían fallecido, lo que fue confirmado por pruebas de ADN. El proceso legal en contra de ambos padres era inminente. El juicio contra Erica Murray comenzó el 4 de junio de 2019 en la Corte del Condado de Worcester. Fue acusada de 2 cargos de asesinato por el caso de 2 de los recién nacidos, cuyos restos se encontraron en su casa. También de asalto y agresión a un niño, que le causó lesiones corporales importantes, y cargos de negligencia infantil, poner en peligro a un menor, y de crueldad hacia animales. Erica se declaró no culpable del deceso de los 2 bebés y renunció a su derecho a un juicio conjurado. Los investigadores declararon, basados en entrevistas con los 2 hijos mayores, como parte de la causa que derivó en el allanamiento del hogar. Estos testimonios no se hicieron públicos, y si bien hay evidencia de que Kayla y Nick estaban en la lista de testigos del juicio, no existe una confirmación pública de que efectivamente testificaran en la audiencia. El fiscal Christopher Huygens indicó que la acusada permitió innecesariamente que sus hijos sufrieran y que causó el fallecimiento de 2 de esos bebés,
Agregó que Erika era madre de 7 hijos, aunque 5 de ellos se habían mantenido en absoluto secreto del mundo, pero la defensa tenía otros argumentos. Halpern alegó que no había signos de trauma en los niños, aunque los fiscales insistieron en que no hacía falta aquello para probar un homicidio por omisión. El abogado volvió a asegurar que su cliente padecía problemas de salud mental, insistió en que nadie podría vivir en las condiciones en que Erika se encontraba y no tener una enfermedad mental grave. Detalló que el cartel de madre número 1 que tenía colgado era un signo de la disociación que padecía. Amos Grunbaum, una reconocida obstetra, fue citada como testigo experta por la defensa. La doctora declaró que las condiciones de los partos de Erika, que había estado sola en su baño, sin exámenes neonatales ni vitaminas, intentando mantener a los bebés en secreto de su pareja, habían puesto a los menores en alto riesgo de fallecimiento fetal. Grunbaum estableció que un parto sin asistencia aumenta de 6 a 10 veces la posibilidad de un fallecimiento neonatal. Esto fue de gran ayuda en el reclamo de la defensa de que su cliente no había asesinado a 2 de sus hijos recién nacidos. Finalmente, la fiscalía no pudo demostrar que los bebés hubieran respirado después de nacer, lo cual era requisito legal para sostener los cargos de homicidio. El 20 de junio de 2019, la jueza Janet Kenton Walker retiró los 2 cargos de asesinato contra Erika Murray, alegando que no había suficiente evidencia de que uno de esos bebés hubiera nacido vivo. Además, declaró a la acusada inocente de poner en peligro a un menor de forma imprudente. Sin embargo, Erika Murray fue declarada culpable de 2 cargos de crueldad animal y 2 cargos de asalto y agresión a un niño, que causó lesiones corporales significativas. Estos involucraban a las niñas de 3 y 6 años de edad, que fueron encontradas cubiertas de heces. Al anunciar el veredicto de inocencia por imprudencia temeraria de un menor, Walker afirmó que la acusada sufría una combinación de trastorno de personalidad y maltrato por parte de su pareja. La jueza afirmó que Erika se sentía aislada y menospreciada por Raymond y no era consciente de lo mal que se habían puesto las cosas. El 11 de julio de ese mismo año, Erika fue sentenciada a una pena de 6 años a 8 meses de prisión. Como había cumplido casi 5 años tras su arresto, se le descontaría el tiempo cumplido. También se indicó que al ser liberada, Erika no podía tener contacto con menores de 10 años. Halpern indicó que si bien el veredicto era una especie de victoria, su cliente había perdido a sus hijos y la tragedia la perseguiría para siempre. El 30 de octubre de 2019, Raymond Rivera se declaró culpable de cargos por agresión y lesiones a un niño, además de poner en peligro imprudente. No fue acusado por el deceso de los bebés recién nacidos. Al solicitar un acuerdo con la fiscalía, el abogado de Rivera alegó su falta de antecedentes penales y su buen comportamiento durante el encarcelamiento. Finalmente, Raymond Rivera fue sentenciado a 7 años tras las rejas, aunque se le dio crédito por el tiempo cumplido desde su arresto en 2014 y fue puesto en libertad condicional. Ninguno de los 2 padres apeló su condena, pero en 2023, la corte anuló la condena por agresión a un menor, ya que el juez del juicio original había aplicado un estándar legal equivocado, evaluando la conducta de Erika con el criterio general de persona razonable, en lugar del estándar específico que exige la ley para el delito de agresión a un menor. Luego de que Erika y Raymond fueron arrestados, el paradero de sus hijos tuvo versiones contradictorias. Algunos medios indican que el Departamento de Niños y Familias del Estado se quedó con la custodia de los 4 menores, mientras que otras fuentes señalan que todos fueron entregados a sus abuelos paternos. Sin embargo, las notas más completas dicen que inicialmente los niños fueron colocados en hogares de acogida. Luego, 2 de ellos fueron entregados a familiares cercanos. Los 2 menores recibieron tratamiento médico y terapéutico intensivo. No se dieron nunca sus nombres por protección, y el Departamento de Niños y Familias mantiene sellada esa información.
El caso también generó un gran revuelo en Massachusetts, al punto en que hubo audiencias públicas sobre negligencia estatal. Las peticiones señalaban que el Departamento de Niños y Familias no había actuado correctamente en 2007, cuando visitó la casa y vieron signos de abandono, por lo que debía ser reformado. Legalmente, Erika debía haber salido de la institución correccional de Massachusetts, ubicada en Framingham, entre 2021 y 2023. No hay información pública reciente confirmando que sigue detenida. El caso tiene un cierre agridulce, ya que la implicación de Raymond es un tanto extraña, además de haber recibido una condena menor. ¿Qué tipo de vínculo tuvo con Erika para que pensara que tenía que esconder a sus hijos? ¿Realmente no se daba cuenta que su esposa quedaba embarazada? Las preguntas que surgen son realmente perturbadoras, pero a estas instancias, solo ellos conocen las respuestas. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y, por supuesto, en YouTube Music. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.